Siempre que usted ha tenido la oportunidad de elegir, ha preferido el populismo, el radicalismo y el independentismo al interés general, al sentido de Estado y a la moderación. Tiene hoy la oportunidad de renunciar, aquí y ahora, a la modificación del delito de sedición para bajar las penas. Ya sé que es imposible, porque para usted por favor. todo vale. Pero el Partido Popular nos movemos por interés general. El señor Feijóo tiene palabra, principios políticos y conciencia. Usted no, y esa es la diferencia. Señoría, ustedes no tienen argumentos y lo único que están es descalificando. Ustedes dicen lo siguiente, dicen que solamente hay un gobierno legítimo cuando es del Partido Popular, que se cumple la Constitución a su conveniencia y que un español es buen español si es del Partido Popular. Basta ya y cumpla con la Constitución, señoría. Ha dicho la señora Gamarra, ha señalado como si fuera negativo que Alemania e Italia, dos de los países más afectados por la guerra y el corte del gas de Putin, hayan crecido en el tercer trimestre de este año. Pues bien, señoría, es una buena noticia para Europa y es una buena noticia para España, como lo es que después de 3 trimestres con un crecimiento extraordinario, España haya registrado un crecimiento del 3,8%, que seamos el primer país en la ejecución de los fondos europeos, que hayamos transferido casi 19.000 millones de euros a las comunidades autónomas, que tengamos más de 20,5 millones de afiliados y ocupados en el mercado de trabajo, más de 23 millones de personas activas en el mercado de trabajo y, en definitiva, que este sea un gobierno que tiene la confianza de los mercados y de nuestros socios internacionales. Todas las instituciones han desacreditado sus cuentas públicas, pero ustedes se agarran, se aferran a mantenerse en un gobierno imposible, en un gobierno que tiene que dar cesiones a los separatistas. Querían el indulto, se lo dieron. Querían la reforma de la sedición, se la van a dar. Todo con mantenerse en el poder, señoría. Eso no es un gobierno, ese no es el gobierno que España necesita. Señoría, se pone a hablar de otros temas porque le cuesta encontrar argumentos para criticar la política económica del Gobierno, y lo entiendo. Dejen de repartir carnés de buen español. Cumplan la Constitución y, sobre todo, defiendan los intereses de España y de los españoles dentro y fuera de nuestras fronteras. Defiendan a España en Europa, que yo creo es lo mínimo que se puede pedir a una oposición. Este es el momento de tener una oposición fiable, responsable, que apoye las medidas que España necesita. Ojalá en algún momento cambien ustedes de actitud y empiecen a cumplir ese mínimo minimorum que se puede pedir a la oposición. Señora ministra, su reforma laboral me recuerda a esas fiestas importadas y alejadas de nuestras tradiciones. ¿Sabe por qué? Porque ha traído más de 3 millones de contratos indefinidos fantasma. Alumbra un nuevo plan absurdo y discriminatorio, y es dosificar las indemnizaciones por despido con perspectiva de género. ¿Cuántos géneros contempla usted para esas novedosas indemnizaciones por despido? Señoría, aunque su pregunta pretende ser del género cómico, en realidad es una auténtica farsa. Cuando llegamos al Gobierno, derogamos el artículo 52D, que prohibía despedir cuando las personas trabajadoras estaban enfermas, porque vulneraban los derechos fundamentales. Los hechos, ¿saben lo que hicieron ustedes? Votar en contra. Cuando sufrimos la mayor pandemia mundial y en la historia, con la COVID-19, prohibimos despedir. ¿Saben lo que hicieron ustedes? Votar en contra. Y en la actualidad, señoría, cuando vivimos la guerra de su aliado Putin en Ucrania, prohibimos despedir y ustedes votaron en contra. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque en realidad ustedes lo que defienden es sencillamente el despido libre y gratuito. Ustedes son muchísimo más de aquel sindicato vertical. ¿Se acuerda usted, señoría? Sí, del sindicato vertical. A ustedes lo que les pasa es que les molesta literalmente pues las pensiones públicas, el salario mínimo, le molestan los ERTEs y, como acabamos de escuchar la señoría, le molestan los derechos de las mujeres e incluso le molestan los derechos de las personas trans. Todo lo que hagamos siempre será dentro de la ley y dentro de la Constitución, a diferencia de la derecha antisistema que representan ustedes y el Partido Popular. Mire, usted en el año 2013 ya era diputado en esta Cámara y se acordará perfectamente cómo el Partido Popular aprobó una reforma laboral que borró derechos de los trabajadores, además de manera agresiva, como dijo algún miembro del Gobierno. Se acordará que en 2013 también aprobó el Partido Popular una reforma de la ley del aborto contra las mujeres y contra sus derechos. Y se acordará que en 2013 también hubo unos papeles donde se ponía de manifiesto que multitud de dirigentes del Partido Popular habían recibido dinero negro y que en ese contexto lo que hizo el Partido Socialista fue cumplir con la Constitución, como hacemos siempre, y renovamos
llamamos el Consejo General del Poder Judicial. Por eso, porque es imprescindible para los dirigentes políticos cumplir la Constitución, por eso el liderazgo del señor Feijóo está tocado, probablemente hundido. Dijo que iba a ser un hombre constitucionalista y no cumple la Constitución. Dijo que venía a ser un líder y se dedica a obedecer a los que le pusieron. Y dijo que iba a ser un hombre de Estado y está agravando una crisis institucional en el Poder Judicial de nuestro país. Silencio, por favor. El liderazgo del señor Feijóo está como está. Es ya un nuevo líder fallido del Partido Popular. A la tercera irá la vencida. Ningún hombre, para violar a una mujer, para agredir sexualmente a una mujer, necesita hacerse pasar por una mujer. A las mujeres no nos ponen en riesgo las personas trans, nos pone en riesgo la desigualdad salarial, la sobrecarga de cuidados y los agresores machistas. Y ustedes, con su discurso negacionista de la violencia contra las mujeres, se convierten en cómplices de esos agresores machistas porque normalizan su violencia. Y con su discurso LGTBI-fóbico normalizan y legitiman también que luego haya un desalmado que mate a un joven al grito de maricón. Sus discursos de odio golpean al corazón de nuestra democracia, a la fraternidad, a la convivencia, al cuidado de nuestros vecinos y vecinas. Ustedes solo quieren que nos odiemos los unos a las otras, que odiemos a las personas trans, a las personas migrantes, al vecino o la vecina que tenemos y que está en situación de desempleo, a los jóvenes que luchan contra el cambio climático. Van a tener aquí un gobierno feminista que defienda los derechos humanos y que les deje a ustedes en el rincón de la historia del que nunca deberían haber salido. Los discursos de odio también hacen sufrir a muchísimas personas, gente que tiene miedo de salir del armario por si se encuentra con uno de ustedes y le pegan una paliza al grito de maricón. Mujeres que a lo mejor piensan, mi marido me pega lo normal. Silencio, Eso es lo que por ocurre favor. En nuestra sociedad cuando ustedes difunden sus discursos de odio. Los derechos de las mujeres son derechos humanos, los derechos de las personas trans son derechos humanos y este Gobierno va a estar aquí para que nuestro Estado se los garantice. ¿Y sabe cuál es la realidad? Que son las millones de mujeres que están conquistando derechos en las calles y las miles de personas trans y de personas LGTBI orgullosas de ser quienes son, saliendo a las calles a construir democracia en España, quienes van a pararles a ustedes los pies.